Aquí les traigo el nuevo videojuego que acaba de salir para el Xbox y es el de Kena. Y está Kena, este lo mandé a traer de Amazon porque las tiendas de aquí no lo trajeron, así que mejor lo tuve que pedir por Amazon y tuve que esperar unos 15 días. Y vean, ya lo tenemos aquí en nuestras manos, el juego de Kena. Este era exclusivo del PlayStation 5. Cambió la portada, está un poquito más grande. Y esta es la Premium Edition, que aquí trae un montón de cositas como la música digital para que la descarguemos. Y también trae unos stickers. Bueno, la vamos a hacer el unboxing porque ya no aguanto las ganas. Bueno, aquí podemos apreciar que ganó el premio de The Game Awards como el Best Indie Game, el mejor juego indie. Indie es como es una desarrolladora pequeña o que tiene pocos empleados y que también es nueva y hace con pequeños estudios, hace estos videojuegos, pero a pesar de ser un indie, es un tremendo juegazo, según la crítica, tiene una buena calificación, casi de 10, y nos recuerda bastante a Zelda, Majora's Mask o Ocarina del Tiempo, ya que está hecho por Ember Lab, que Ember Lab hizo un video render de Majora's Mask y les quedó pero tremendo. Entonces algo así está inspirado este juego. Kena es una guía espiritual que llega a una vía que está como contaminándose de maldad, algo así, y tiene que encontrar estas criaturitas, y estas criaturitas le ayudan en medio del bosque, en la selva, a ir despejando todo, e ir limpiando, e ir eliminando los enemigos para que la jungla esta o la vía quede totalmente libre de maldad. Bueno, algo así va el videojuego. Y ¡tarán! ¡Wow! Bueno, aquí ya tenemos el disco de Xbox para la Series X, Xbox One. Tenemos los stickers. Está genial, me recuerda un poquito al Cyberpunk, que traía también unos stickers. Y aquí trae un código que dice el soundtrack de todo el videojuego de forma digital. Aquí está el código para que lo cambiemos. Y eso es todo lo que trae. Este es el Premium Edition. Y aquí está el disco también. Le vamos a sacar el disco. Y aquí ya lo podemos apreciar. Y algo que yo quiero probar es ver qué trae el disco. Vamos a quitarle el online a la consola y vamos a insertar el disco, y tal vez sea como en los tiempos de antes, que se instalaba todo desde el disco, o probablemente solo sea el aquí, como muchos de los juegos ahorita, que solo lo descarga la forma digital y el disco solo sirve como key. Bueno, vamos a probarlo, a ver. Let's go. Como les comenté, vamos a probar qué trae el disco, y para eso nos vamos a desconectar de internet para ver qué pasa. Tal vez no nos pasen aquellos problemas que hubieron con el Call of Duty, que no nos dejaba instalar nada. Aquí apareció ya el icono con los ROTS, vean en chiquito. Vamos a ver, tal vez nos instala. Oh, bueno, ya empezó a instalar aquí. ¡Ey, qué genial! Esto sí que no me lo esperaba. Pensé que el disco solo iba a ser una key, o tal vez nos lance algún mensaje que tiene que descargar, no sé. Va terminando 20 minutos después. Ya está, hoy sí ya finalizó. Bueno, ya terminó de instalar también el Digital Deluxe. Estoy impresionado, no sabía que todo iba a venir incluido en el disco. Y aquí ya lo vamos a empezar el juego. Genial, tal parece que es la versión 2.07. Bueno, vamos a continuar. Y me ha dejado exactamente donde lo dejé. Bueno, es que aquí el problema fue que me puse a jugar, ya lo había instalado digitalmente y me puse a jugar y lo guardé. Luego lo desinstalé y me puse a instalar desde el disco. Pero está genial porque tal parece que sí guardó la partida que tenía yo. Y también
Todo viene incluido en el disco. Vamos a ver qué pasa ahora si nos conectamos a internet. Tal vez descargue algo. Ah, sí, ocupa una instalación de 2 GB. Bueno, vamos a ver qué versión del juego instala ahora. Vamos a actualizar. Después de pocos minutos ya terminó la actualización. Recuerden que estamos en la versión 2.07 y tal parece que, bueno, así se quedó en la misma versión. Tal vez hayan cambiado algunos errores del juego, porque la versión que trae el disco es la misma. Y aquí podemos observar que nos quedamos en el mismo lugar que me guardó. Genial. Bueno, ahora vamos a pasar a mi yo del pasado, cuando íbamos a probar el juego por primera vez. Let's go. Así vamos a probar este hermoso juego, a ver qué tal lo corre en el Xbox Series X. Y en los parlantes surround se escucha que están golpeando así como estos palitos. Y bueno, a mí me impresionó primero porque el sonido viene de atrás, entonces me gustó bastante. Esto significa que la banda sonora va a estar buenísima en este videojuego. Invertir eje Y, para mí, siempre tiene que ser en sí. El eje Y es este, o sea, el de abajo y arriba. Y como yo me acostumbré mucho a los videojuegos de antes, abajo significa subir y cuando la para arriba significa bajar. Y lo mismo también pasa en la cámara. Yo solo así me acostumbré, así que para todos los videojuegos tengo que hacer este procedimiento. Modo gráfico, dice modo rendimiento. Podemos ver que el juego correrá a 60 cuadros por segundo con la resolución aumentada o reescalado a 4K, ya que la mayoría de juegos en esta generación solo llegan hasta 2K y lo reescalan a 4K. Y tenemos los 60 FPS. Luego tenemos el modo fidelidad, que aquí a los fotogramas se van a ver afectados y será de 30 cuadros por segundo, pero con resolución nativa en 4K. Quedamos un poquito de historia. Existen máscaras de madera tallada especiales para honrar a los muertos. Estas máscaras se encuentran en los santuarios sagrados y se convierten poco a poco en polvo para simbolizar el viaje pacífico del espíritu a la otra vida. No todos los espíritus pueden realizar este viaje solos, luchan contra sus tragedias pasadas. Bueno, la verdad que la introducción se ve súper bien. Y ya comenzamos aquí con Kina llegando a la jungla o a este bosque. Sería bonito como que hicieran la segunda parte como una precuela para saber cómo es que Kina llegó aquí, porque hasta el báculo tiene y ya tiene ciertos poderes también. Wow. Bueno, ahorita estamos viendo una parte de la historia y dice que Kina percibió los movimientos de espíritus y le preguntó a esta persona si requería de su ayuda, pero la persona se puso una máscara y dijo que el lugar le pertenecía a él. Bueno, yo creo que por ahí va la historia. Entonces hay que quitar el mal de la isla, porque parece que esa persona era la malvada. Bueno, aquí pasé el primer nivel y vamos a entrar al bosque. Hi there. Wow. Bueno, todavía no sé quiénes son esos niños, pero andaban la máscara que supuestamente lo usan solo los muertos para ir a la otra vida.
Voy a mostrar la historia de las cajas y los covers. La primera fue esta que salió en el 2013, por ahí creo que salió el Xbox One. Y vean que en el logo traía como algo plateado y brillaba así como en plata, bien bonito. Y decía Xbox One, y en la parte de atrás solo decía Microsoft, nada más. Luego actualizaron la cajita. Siempre traía la platina esa que brilla, pero en la parte de atrás ya traía la banderita de Microsoft, o sea, el logo. Ahí podemos observar el logo. Luego salió la tercera edición. Aquí podemos observar ya Xbox Super Simple. Ya le quitaron ese brillo en el logo. Todo esto fue Xbox One. Y pasamos a la siguiente generación. Ya podemos observar Xbox sencillo. Y traía ya un sticker que decía Series X. Pero la caja podemos apreciar que es la misma. Es la mismita, está con el logo de Microsoft, la ventanita. Y solo le añadieron este sticker. Ya en la siguiente, como se compartían algunos juegos, que ya cambió totalmente el diseño. Hasta en la parte de arriba, la carátula, la carátula del juego llegaba hasta arriba. No es como las anteriores, que faltaba aquí como 1 centímetro, y aquí llega hasta arriba. Y le pusieron esa pestaña que dice Xbox One. Igual en la parte lateral es más grande. Y ya los más nuevecitos, por ejemplo este de Kina, podemos apreciar que conserva la carátula grande, pero ya no trae esta pestañita blanca que está aquí, sino que ya se la quitaron. Y en la parte derecha dice Xbox Series X y Xbox One. El primer juego que salió así fue la NFL 25. Por los momentos el juego de Dragon Ball Z Sparking Zero va a salir así como el de Cuphead, con esta pestaña blanca. Bueno, así está en Amazon. Tal vez lo actualicen porque los más nuevos son este. Entonces en Xbox Series X tenemos 3 diseños. Este ya sin la pestaña, con la pestaña y el sticker. Y luego tenemos el Xbox One con estos 3 diseños. Y amigos, así nos despedimos probando Kina para Xbox, que va de lujo. Bueno, no olviden suscribirse y darle like a este video. Let's go.